Hola, muy buenas. Aquí estamos otra vez con el Calígula. En este caso vamos a abrir un modelo que es un Mercedes con una correa ancha y hueco cuadrado. Este modelo, como veis, ya teníamos digitalizada la trepa y así como lo encontrarán los alumnos. Vamos a utilizar la herramienta linear para voltear la trepa. Esta herramienta es muy útil y veremos que podemos darle muchos usos. Como veis, ya tenemos la trepa en posición. Y ahora vamos a empezar a crear, como de costumbre, el eje principal y digitalizar el modelo. Este modelo tiene también unas características propias y el Calígula nos permite sacarle bastante utilidad a sus herramientas. Vamos a empezar a hacer también las líneas. Podríamos haber hecho también las líneas continuas insertando un punto cuadrado en el pico del hueco, pero luego también podemos unirlas, las dos líneas. Hacemos también la línea del talón. Como siempre, y aunque le vamos a dar un montado automático, conviene que hagamos la línea hasta el final. Digitalizamos también la línea de la chapa de horma de la parte de fuera. Y como en otras ocasiones, duplicaremos la línea y voltearemos la diferencia. Aquí vamos a crear un eje y sobre ese eje haremos una perpendicular en el centro. Elegimos la herramienta eje, nos colocamos y ahora vamos a hacer un eje perpendicular sobre el centro, en ese mismo eje. ¿Lo veis? Aunque se queda un poco corto, luego veremos cómo lo podemos también alargar. Aquí podemos utilizar también diferentes ejes para marcar la línea del elástico. Y ahora vamos a alargar un poco este eje para poder hacer el otro eje perpendicular, que sería el del corte. Elegimos alargar línea y como veis también me alargan los ejes. Ahora hacemos ya el eje perpendicular sobre este eje que servirá para coser el elástico, y las dos líneas de la correa, aquí hacemos la parte final, las haremos con márgenes que también se le pueden dar a los ejes. Seleccionamos el eje principal de la correa y le vamos a dar un margen de 12 milímetros a un lado y otro margen de otros 12 milímetros al otro lado. Aquí podremos marcar también los dos pinchazos para la correa y para el elástico, y los dos pinchazos también inferiores del corte. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer también la línea de la sudadera. Aquí podemos hacer algunas correcciones. Ahí conviene que la línea parta de forma perpendicular para que luego haga bien los piquetes del centro. Vamos a suavizar un poco alguna línea. Ahora lo que hacemos es duplicar para voltear la parte de dentro. Para eso me hace falta ver la trepa. Elegimos el tramo y movemos. Podemos ir moviendo punto a punto hasta que veamos que se adapta bien, ¿no?, la línea,
Incluso luego podemos seguir moviéndolos hasta que veamos que están en su sitio. Ocultamos ya la imagen. Aquí vamos a suavizar un poco la línea del hueco para que haga una curva más suave. Vamos a mirar los márgenes que tenemos y lo primero que vamos a hacer va a ser cambiarlos a nuestra manera de trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí en el doblado le vamos a dar 4,5 y en el margen de montado del corte vamos a cambiar también las medidas. Entonces aquí, por ejemplo, en la punta le vamos a dar 12, 17 y 20. En el forro lo que vamos a hacer es quitarle 5 milímetros menos en la zona de la punta. Entonces le vamos a dar 12, 12 también y 15 milímetros en el talón. Aceptamos y vamos a darle el margen de montado del corte. Seleccionamos la línea y marcamos desde la punta al talón. Elegimos también la zona de la parte interna. Ahí está. Y ahora vamos a darle el margen de forro. Elegimos también de la punta al talón y aplicamos. Elegimos también parte interna y aplicamos. Ahí está. Vamos a darle también el margen de doblado al hueco. Pero antes lo que vamos a hacer va a ser unir las dos líneas. Seleccionamos una y luego con el control seleccionamos la otra y ya tenemos las dos líneas unidas. De esta manera es más fácil dar el margen completo. Aquí en los huecos que van hacia adentro conviene también que hagamos un pinchazo para saber dónde va el corte que tiene que hacer la dobladora. Vamos a hacer también el perrillo. Para eso hacemos dos márgenes que nos servirán de guía. Sobre la parte superior 1 a 11 y el otro a 14. Con estas dos líneas ya podemos dibujar el perrillo. Como veis, esta vez lo voy a dibujar hacia adentro y luego haremos la simetría total. Colocamos el eje y si es necesario lo ajustamos. Ahí está. Vamos a empezar a hacer la simetría de las piezas, del chanclo. Hacemos la simetría también del perrillo y vamos a modificar aquí unos cuantos puntos para que quede más suave. Seguimos haciendo la simetría del modelo, el talón, margen de montado de la parte exterior, ahí lo tenemos, y también seleccionamos el pinchazo para que me lo haga también en los dos lados. Hacemos el yankee y vamos a poner también un piquete del centro sobre la línea central del eje. Ahí está. Vemos cómo queda. La unión está bastante bien, aunque veis ahí queda un poco desplazado, por lo tanto habría que editar un poco las líneas hasta que la raya amarilla quede alineada al eje principal. Es muy poco.
lo que había que mover, y ahí lo tenemos. Vamos a empezar a sacar la pieza, aunque luego podemos añadirle algún figurado adicional, como por ejemplo el que lleva la colocación de la correa. Ahí tenemos toda la pieza. Vamos a ponerle un material y aceptamos. Aquí en esta zona conviene que le pongamos los dos figurados pequeños para la ayuda de la colocación de la correa. Vamos a hacer aquí dos figurados y vamos a utilizar la simetría. Lo primero, elegimos el mismo margen y sobre ese margen que define la correa hacemos los dos figurados pequeños. Ahora hacemos su simetría y elegimos el chanclo, le decimos editar y le añadimos las dos marcas. Ahí están. Vamos a hacer ya los márgenes de doblado, pero antes, como veis, he eliminado esas dos marcas que teníamos bajo para que ya no apareciesen en ninguna pieza. Aquí también le añadimos el corte con los dos pinchazos. Entonces, para eso conviene que creemos un margen sobre el mismo eje de 0 milímetros. Ahí no me deja convertirlo. Entonces lo que hago es hacer un margen libre de 0 milímetros sobre el mismo eje. De esa manera ya puedo borrar el eje. Al ser rojo no me lo ha borrado también porque era un margen. Ahí está. La convierto a línea base y ahora ya puedo añadírselo al chanclo. Ahí está. Bueno, ya tenemos el chanclo terminado. Vamos a pasar ahora a hacer la correa. Entonces lo primero sería dar unos márgenes de doblado sobre esos dos márgenes que definían la correa y la parte de abajo. Ahí está. Vamos a crear ahí la ranura del entre. Muy bien. Y ahora ya podemos hacer la simetría. Para ello nos vamos a simetría, elegimos el eje de la correa y vamos haciendo la simetría. Como veis aquí he hecho hasta el final, pero con que hubiese marcado hasta el entre hubiese sido suficiente. Lo marco también el entre, ya lo tenemos todo. ¿Veis? Aquí estoy utilizando un eje no dependiente para sacar el figurado, de esa manera luego lo podré borrar sin problemas. ¿Veis? Aquí el pinchazo se me ha quedado un poco bajo, conviene que lo mueva a la parte de la correa y el elástico lo dejo sin el pinchazo. Oculto de nuevo la trepa. Ya tenemos todas las líneas de la correa. Vamos marcando una por una sin saltarnos. Aquí vamos a cambiar de capa, que tenemos la capa del proyecto. Le ponemos el nombre y ya tenemos la correa. Vale.
Vamos a empezar con el forro. Le vamos a dar 8 milímetros por el hueco y a las correas también le vamos a dar también 8 milímetros a la correa por alrededor. Aunque en este caso con 6 milímetros sobraría. Bien. Le damos también el entre, margen libre, a la unión de la pala con el talón. Prácticamente ya lo tenemos todo. Quedaría añadir también el eje de simetría de la sudadera. Para eso nos ayudamos de dos márgenes, uno de 2,5 en la parte superior y otro de 5, 5,5 en la parte inferior. Colocamos el eje. Ahí estaría. Lo prolongamos un poco, porque se ha quedado un poco corto también. Ahí. Muy bien. Y ahora le ponemos aquí un pinchazo en el nacimiento del corte. Vamos a hacer aquí la línea en donde vamos a partir la correa de forro. Esa línea la podemos hacer recta o le podemos dar un poco de forma para que se diferencie más su posición a la hora de colocarla. Esto va a gustos, ya digo que es una curva muy suave, ahí por ejemplo. Ya tenemos todo. Vamos a hacer la simetría. Aquí conviene que seleccionemos también la línea de la correa, del nacimiento de la correa de la parte de dentro. Hacemos un zoom suficientemente grande para que podamos distinguir bien las líneas. La línea de la sudadera, la línea del montado de la parte de dentro. Ahí está. Vamos a hacer unos figurados. En principio lo vamos a hacer simétricos. Y luego lo que haremos será hacer los propios de la parte de dentro. Estos serían los que llevaría la parte, los que luego va a llevar la parte de fuera. Colocamos el yankee y la marca del centro. Vale. Empezamos a sacar ya las líneas del contorno de la pieza. Aunque este programa admite también la posibilidad de ir sacando las piezas, seleccionando y deseleccionando los ejes, eso va a gustos también, a maneras de trabajar, aunque este sistema lo veo bastante bien porque te permite ir marcando las piezas, prepararlas para el sacado de piezas. ¿Veis aquí? Estas ranuras debería de modificarlas de la parte de dentro. Entonces voy a crearme otras. Hasta ahí. Hacemos que se junten aquí las dos partes, la de la correa y la del chanclo. Ahí. Y esta vez la vamos a reflejar a la parte de dentro. Decimos modificar. Lo primero que hacemos es borrar los figurados que teníamos. Y ahora le añadimos los nuevos.
El orden en que hagamos esto tampoco es muy importante. Lo que cuenta es que al final pues quede cada figurado en su sitio. ¿Veis? Ahí ya puedo borrar los figurados que antes hicimos y que ahora no me hacen falta. Ya tenemos la pala del forro. Y ahora vamos a darle aquí un entre, el forro de la correa. Hacemos también el figurado. Y vamos a sacar también las líneas simétricas. Ahí está. Añadimos también la ranura. Podemos añadir también el yankee. Y ya tenemos todas las líneas de la correa. Muy bien. ¿Veis? Me ha cogido también la línea del entre. Entonces esta línea, si la borro, pues me desaparece también la línea de la ranura de la parte superior. Entonces, aunque no me la está cogiendo, pero veo que aparece ahí, en su sitio. Entonces lo que podría hacer es crearla, pero crear esa ranura con una simetría independiente. De esa manera queda mejor la previsualización de las líneas. Volvemos a hacer la ranura. Esta vez elijo simetría independiente. Elegimos el eje. Y ahí tenemos las dos. Ahora ya podría borrar la que he utilizado para hacerla. Modificamos pieza y le añadimos la ranura. De esa manera queda mucho mejor la previsualización en miniatura de las piezas. Bueno, ahora ya es cuestión de que hagamos la simetría del talón, de la sudadera. Aquí, como veis, tiene un poco de diferencia también en el margen de montado, por lo que le haremos también el yankee. Ahí. A la hora de colocar el piquete en el centro, comprobamos y vemos que no ajusta bien. Al sacado de piezas veremos lo que ocurre. ¿Veis? Yo puedo modificar el margen, pero no se arregla. Si tuviese que modificar la línea base, también tendría que moverla y ajustarla, intentar ajustarlo. ¿Veis ahí el salto que pega? Vamos a dejarlo y vamos a ver qué ocurre. Aquí, a la hora de hacer el margen, me quedé un poco corto y por supuesto no puedo estirarlo. Tendría que borrarlo, crear otro nuevo, o lo que puedo hacer es convertir esa línea en línea base. Y así podría alargarlo. ¿Veis? Ahí lo he convertido y ahí podemos estirar un poco más el nodo. Pues ya tenemos las piezas. Vamos a crear la sudadera. Empezamos a marcar líneas. Ahí está. Y como veis ahí, el piquete del centro no me ha quedado nada bien. Podría intentar alargarlo, pero nada. Poner otro tipo de muesca, pero el resultado al final no es muy satisfactorio. ¿Veis? Aquí puedo mover la línea un poco, pero para eso ya tendría que modificar las líneas del modelo. Y si yo lo que quiero es que sean así, no tengo por qué variar el contorno de la pieza para hacer un piquete en condiciones. Terminamos la pieza
Y ahora utilizaremos una técnica que me permite colocar el eje de simetría de una forma más precisa. Para ello lo primero que voy a hacer va a ser modificar pieza. Le añadimos el corte y aquí vamos a mirar. Si yo bajo esta línea, ¿veis? La tendría que bajar mucho para que al final se igualasen las dos partes del Yankee. Entonces lo que hacemos primero es borrar. Vamos a colocar un eje perpendicular sobre el eje principal de la sudadera y sobre este eje vamos a colocar el Yankee, y ahora lo único que tenemos que hacer es moverlo en la posición en donde veamos que une mejor. ¿Lo veis? Ahora lo que hacemos es modificar y añadir la marca. ¿Veis? Ahí se ha quedado perfecto. Pues ya tenemos casi todas las piezas. Ya vamos apilando una encima de otra. Y nos faltaría añadir las líneas del elástico. Entonces para eso podríamos utilizar el mismo eje central y crear dos márgenes de 8 a cada lado. Ahí le damos 8 milímetros y en el otro lado hacemos lo mismo. Ocultamos la imagen y ahora vamos a darle un margen de entre de 12 milímetros. Al ser un elástico conviene que tenga un margen bueno. Pasamos a hacer la simetría. Ahí la tenemos. Y le vamos a hacer el figurado del entre. Hacemos también su simetría. Y ya tenemos todas las líneas del elástico. Vamos a sacarlo de pieza. Ahí está. Y ya lo tenemos. Le vamos a poner elástico. Ahí lo tenemos. La etiqueta, como veis, ha quedado un poco grande. La hacemos un poco más pequeña y la giramos. Ahí está. Ya tenemos todas las piezas del modelo. Vamos a ver el escalado, los datos que tenemos. Variamos un poco, le vamos a decir del 35 al 42. Tallas enteras. Y comprobamos las medidas. Vamos a medir el largo de trepa, 2,67. Lo apuntamos aquí en el cuadro. Y ahora hacemos lo propio con la medida de ancho. Veis, aquí es fácil identificar hasta dónde llega la línea de montado. Prácticamente son 70, 140. Si abatimos el escalado, vemos que aquí se desplazan las líneas de corte. Aquí no se desplazan, quedan idénticas. La correa también queda bien, no se escala de ancho. Y la correa de forro hace lo mismo. Por lo tanto, aquí no habría que darle, en el elástico pasa lo mismo, no habría que ponerle ningún modificador de tira. ¿Por qué? Porque hemos hecho las piezas con un eje de simetría y hemos utilizado márgenes. Por lo tanto, esos márgenes hacen que el modelo de ahí no crezca.
En el corte, como veis, sí que le estamos dando un modificador de eje secundario. Hemos elegido los pinchazos y la línea. Y ahora vamos a ver cómo se escala con este modificador. Apilamos en el centro y vemos que ahora ya no se ha modificado. No se modifica el escalado. Pues este modelo ya lo tenemos. Vamos a ver cómo nos las arreglamos en el Calígula cuando queremos recuperar la trepa. Lo primero que he hecho ha sido borrar la trepa, la imagen digitalizada, y ahora vamos a digitalizar el mismo modelo para ver cómo podemos recolocarlo, si hay posibilidades o qué. Lo escaneamos. ¿Veis cómo lo tengo ahora oculto? Le voy a decir que me muestre. ¿Veis? Aquí aparece. Como veis, aparecía en la misma posición primaria, pero habría que girarlo de nuevo y adaptarlo a las líneas de la trepa. Con la herramienta lineal lo ha hecho automáticamente. Ahora lo que habría que hacer sería con la herramienta mover intentar ajustarlo lo máximo posible. ¿Veis? Ahí no ha quedado bien. Podemos seguir moviéndolo y utilizando la herramienta alinear para recolocar de nuevo. Ahí está. Vemos cómo queda. Esta es una manera de hacerlo que requiere cierta precisión y cierta paciencia, pero que los resultados suelen ser bastante buenos. Y nos puede permitir recuperar una imagen que hayamos borrado accidentalmente o queriendo. Pues ya lo tenemos. Lo volvemos a ocultar. Mientras que no lo borremos, lo seguimos teniendo. Vamos a ver cómo hacemos las fichas técnicas. Para ello, como veis, hemos ido a fichas técnicas, colocación de un par, manual. Vamos viendo que nos crea una serie de pestañas y nos permite arrastrar el par de las figuras y colocarlo sobre una superficie delimitada por un cuadrado, aunque podremos elegir también otro tipo de figuras. Vamos de una pestaña a otra, ahí vemos las piezas que va a colocar y hacemos lo mismo. Unimos, vamos intentando que se vayan ajustando. Vamos moviendo y cuando hemos terminado de mover una pieza, hacemos clic derecho y ya podemos seleccionar la siguiente. En este caso la sudadera la vamos a poner aquí en el hueco este y la otra en el hueco superior. ¿Veis? Ellas van siguiendo el trayecto de la pieza que tienen al lado. Comprobamos y ahora ya podemos previsualizar la ficha técnica. Aquí nos da varias opciones, varios tipos de fichas. ¿Veis? Aquí otra de consumo. Nos permite también hacer una portada. Este modelo, como no lo teníamos guardado con nombre, pues nos sale con los datos de las piezas. ¿Veis? Ahí están, ahí aparece. Varios tipos, varias configuraciones de informes. ¿Veis? Aquí tenemos dos del forro, del elástico y del chanclo. Son opciones de ficha técnica que yo ya tenía hechas y la que acabo de hacer.
Vamos a decirle exportar, lo vamos a exportar como mis fichas de consumo. Te permite exportarlo en formato zip. Lo vamos a guardar en el escritorio. Y ahora vamos a abrirlo, vamos a intentar ver lo que nos ha hecho. Vamos a abrir una y vemos aquí cómo aparecen las diferentes piezas. Modelo, etcétera, no aparece nada porque ya digo que no lo tenemos establecido. Para eso lo que podemos hacer es decirle guardar y aquí en los datos estos ir rellenando de uno en uno. Modelo, pues le podemos poner Mercedes, M10, Mercedes. Horma, pues la horma que queramos, sobre la que hemos hecho el ajuste. Modelista, pues en este caso me pongo yo mismo. Cliente, pondremos el nombre del cliente. Este es un nombre inventado. Línea, pues una línea juvenil o una línea deportiva. Temporada, pues si es otoño-invierno. El año también lo podremos definir. Todos los datos estos luego nos servirán para hacer una búsqueda. Calzado de señora. Tipo de calzado, pues ponemos también Mercedes. Nota, pues lo consideremos servir por email. Incluso podemos añadir alguna palabra o algún campo nuevo. Por ejemplo, le decimos añadir y ponemos aquí ancho. Aceptamos y guardamos. Si ahora volvemos a abrir la ficha técnica, la previsualización, veremos que ya nos aparecen esos datos en la ficha técnica. Muy bien, pues nada, hasta aquí es todo, gracias y nos vemos.